Profe, los ángulos complementarios solo son los rectángulos, ¿cierto? Los ángulos, ¿qué? Mancilla. Los complementarios solo son los rectángulos. O pues, Ojo, no es que sean los rectángulos, sino son los que bueno, dos ángulos que al unirse o que estén pegados, que estén juntos, formen un ángulo recto, sí. Pero tienen que ser dos ángulos que formen uno recto. Eso significa, espera a ver si logro prender cámara. ¿Ven ahí? Su merced está diciendo un ángulo recto, ¿sí? El esfero y el lápiz forman un ángulo recto. sí. Pero ese sería solo un ángulo. Pero lo que estamos pidiendo es que hayan, por ejemplo, no sé, dos ángulos que estén unidos en un mismo vértice, sea como sea, que formen ángulo recto. Entonces, por ejemplo, entre el esfero y la regla hay un ángulo, y entre la regla y el lápiz hay otro ángulo. Entonces, esos dos ángulos forman el recto. Una pregunta. ¿Qué, Martínez? Por ejemplo, entonces yo tengo un ángulo eh, interno, pero también pues 90 grados. ¿Qué hago? ¿Cuál clasifico? ¿El de 90 o el interno? ¿Cómo así? Tienes un ángulo interno que mide 90 grados. Sí, sí. Ajá. Por ejemplo, hay un ángulo interno Sí. y yo lo clasifico, pero pues ese también es de 90 grados, entonces no lo clasifico para Pero ¿lo clasificarías como qué? Ahí la pregunta, ¿cómo lo clasificarías? interno, pues no es que sea mi Ah, pregunta. como interno sí se puede clasificar, claro, pero como complementario no. Es que una cosa son internos y externos y otra cosa son las de complementarios y suplementarios. ¿Sí? Entonces, sí, claro, sí puede ser interno, pero ojo con no ponerlo como complementario, porque necesitarías de otro ángulo para hablar de complementarios, de dos ángulos que al unirse forman el de 90. Profe, ¿usted sabe cómo es eso de de algo de la actividad física? Creo que es. ¿Usted sabe cómo se hace eso? ¿Cómo ¿Cómo es hacer eso? actividad física, gorda? Es que van a hacer una, no sé, Ah, pues ya, para estudiantes, ¿sí? sí, Imagino que tanto el profe, eso viene dado por el profesor Andrew, el de Educación Física, y la sí. profesora Mónica. Y pues la idea es que ellos van a escoger, van a hacer un filtro para aquellos que pues tienen mejor condición física para que participen de esa actividad. No sé, ¿cuándo les toca Pero reunirse no, hoy? Sí, profe, hoy, y si uno no entra, ¿qué pasa? ¿Cómo? Pues que si uno no entra, ¿qué pasa? Pues la idea es que entren, participen hoy y si no son escogidos, pues ya no pasa nada. Si no, pues entonces... Es que el problema de no entrar es que no le están ayudando a los profes y no sé si ellos lo tienen como nota apreciativa, como puntos positivos. No sé cómo lo tienen ellos. Así no sé. Ellos son los que manejan eso realmente. O sea, entonces nos toca como con ropa normal, con ropa para hacer ejercicio. Deportiva. Ajá. Ropa deportiva. Buena pregunta. ¿Cómo podemos marcar estas vainas? ¿Cómo los marcamos? ¿Cuál es de todas las vainas que tienes ahí, Sani? Eh, pues sí, los ángulos, los triángulos, Listo. los equiláteros y todo ese Por lío. se por traza las ejemplo, líneas con un por- color.
Por ejemplo, ¿has visto cuando se sombrea una figura o se le pone sombreado a un lado de una figura cuando tú haces sombreados? Podrías sombrear, por ejemplo, los triángulos con colores, ¿sí? Sombrear con colores de pronto los triángulos isósceles de un color, los equiláteros de otro, los Sí, acutángulos de otro. pero los ángulos, ¿cómo se llaman esos? Ángulos Complementarios, suplementarios. suplementarios, suplementarios. Bueno, espérenme a ver si logro ¿Cómo hacer se algo. podrían marcar? Si logro hacer algo acá. Entonces, opa. ¿Ven ahí? Bueno, ahí usted podría decir, yo podría coger, no sé, con un color, puede ser cualquier color, y decir, voy a marcar los ángulos que forman complementarios. En este caso, marco estos dos, ¿cierto? Que forman complementarios, y, no sé, lo hago con un color, por ejemplo, con morado. Entonces, como lo marco con morado, entonces me voy a un lado de la hoja o al respaldo y pongo morado, el color morado, y escribo como complementarios. Y yo ya sé que esos ángulos son complementarios. Es una manera. O la otra es si tiene el espacio y usted es muy bonito, usted es muy bien o muy bueno haciendo eso, lo marca y describe al lado complementarios. Y ya. Usted decide cómo hacerlo, como mejor le parezca. No sé, pues si hay otra forma en que los puedan marcar, pues también lo pueden hacer. Suplementarios, pues. Externos e internos también toca, profe. Sí, no, pues la idea es que no todos, o sea, por ejemplo, no cojan todos los ángulos y todos los ángulos los clasifiquen de la misma manera. Pero, por ejemplo, pueden hacer unos, no sé cuántos ángulos le habrán salido en su dibujo de las Yo hice figuras, 4. pero se podría poner, no sé, supongamos que a mí me salieron de todas las figuras, de todo lo que hice, me salieron unos 30 ángulos diferentes. Y entonces yo cojo 4 para decir cuáles son internos. Entonces pongo 4 ejemplos de internos. Pongo otros 4 ejemplos de externos. Yo lo hice así. ¿Externos a qué? Y pone otros que sean complementarios y suplementarios. Una pregunta. eh, y los y clasificamos los 6 tipos ¿Cómo así los 6 tipos, Esteban? Sí. pues de triángulos. Sí. Entonces, ojo, deben tener por sus lados, entonces está equilátero, está escaleno y está isósceles. Equilátero, 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, escaleno, ningún lado igual. Y por sus ángulos, entonces, ¿cuáles están? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El rectángulo tiene un ángulo de 90, el obtusángulo un ángulo mayor a 90 y el acutángulo todos sus ángulos son menores a ¿El 90. rectángulo cuánto? ¿El rectángulo cuánto? Rectángulo, un ángulo de 90, con un ángulo de 90. Un obtuso, un Eso mayor a significa 90. profe, ¿Cómo, Esteban? pero que ese es igual al escaleno, ¿no? No, ojo. Bueno, ojo. Ahí hay una relación. Como se pueden por sus lados y por sus ángulos, por ejemplo, un triángulo que sea, por ejemplo, rectángulo por su ángulo, podría ser isósceles o podría ser escaleno, ¿sí? O sea, podría estar en ese sentido, clasificado por ángulo y clasificado por lado. O sea, un triángulo tiene 2 clasificaciones, por su lado y por su ángulo. O sea, no van a pensar que un triángulo entonces solo puede clasificarse por los lados o solo puede clasificarse por los ángulos. No, se pueden clasificarse tanto por el lado como por el ángulo, ese mismo triángulo. Entonces también sería otra manera de que ustedes puedan clasificarlos. Profe, vea, hay los circulitos. Hay unos circulitos. Hay de 90, de 180.
Bueno, no sé si creo que sí. Mayores, ¿cómo así? 180, ¿a qué te refieres? ¿Ángulos suplementarios? O sea, está, No te escuchamos, Angélica. está este Ajá. forma 90 y este completo forma. Ah, sí. Cuando hablas de que, entonces ahí estarías hablando, sí, que si hay varios ángulos que forman 180, entonces estarías hablando de ángulos suplementarios, sí. Sí, eso. La idea es identificar por lo menos unos 3 ejemplos de suplementarios o 4 ejemplos que hacen el dibujo. Profe, los internos y los externos. Es que eso yo no los entiendo así muy bien. Internos son los que están dentro de la figura. Entonces, dependiendo, pues tú miras la figura y dentro de la figura hay unos ángulos, esos son internos. Y externos, entonces es dado ese ángulo interno. Pero a ver, lo hacemos acá. Aquí, este ángulo, bueno, lo voy a rayar. Este angulito es interno a esta figura, ¿cierto? Ese triángulo que está acá. Sí. Y el suplemento, o sea, si yo miren esa línea acá, ¿cierto? Voy a construir Sí. otro ángulo que está fuera de esa figura, de ese triángulo, pero junto con ese triángulo forman Ah, 180 grados. Uy, espere, creo que me quedó. Sí, algo me quedó mal acá. Espere, omitan ahí, ya doy otro ejemplo. es como un ángulo suplementario. Sí, la idea es que se forme un ángulo suplementario, pero ojo. Entonces, aquí está más claro. Trabajamos este ángulo interno. ¿Sí lo ven? Sí. Y yo prolongo uno de los lados, sea cualquiera de los dos lados. Y junto con ese ángulo, el otro deben sumar 180. Entonces ahí el ángulo externo es el que complementa o el que completa el ángulo para formar un ángulo de 180 grados. ¿Sí lo ven? Completo de 180 grados, pero solamente es una partecita la externa. ¿Sí? ¿Y qué ángulo es ese? ¿Cómo? Es No, el, no. com- Ese el triángulo medio no sé. Ese lo hice. interno. Yo bueno. creo que Por eso, profe. suplementario, ¿Cómo? ¿no? Suplementario. Eso podría verse como también como suplementario, pero ahí también está interno y externo. Sí, o sea, pueden ser suplementarios y puede ser interno y externo también. Uno interno y otro externo, los dos juntos son suplementarios. Y ya solo son esos ángulos, profe. Y el Los 4. complementario. Por eso. Los Sí, pero la 4 idea es tipos. que encuentren varios ejemplos de cada uno, ¿no? No que se hará poner, solo uno de cada uno. Pues no, Ah, varios. sí, obvio. Aquí. Bueno. Nos quedan 2 minutos. Entonces, para hoy, subir el producto final terminado, porfa, para que no queden con la nota en 1. No me- Kevin, ¿tienes preguntas? Yo, profe, ¿puedo hacer los talleres? Déjame pensarlo. Profe, Pero Kevin, profe, que se me olvidó. Se me olvidó que le iba a preguntar. Se me olvidó que le iba a preguntar, profe, estaba haciendo el trabajo. Chanfle. Bueno, mientras se acuerda, quedan 2 minutos, 1 minuto. Bueno, profe, entonces, chao. Ah, ya, profe. Digamos que tiene que ser con cuántas formas uno tiene que, digamos, que marcarlo. O sea, Chao, profe. Listo, chao Andrés. ¿Cómo así, Kevincillo? ¿Que con cuántas formas debe marcarlo? digamos que, como usted nos dijo que qué tipo de triángulo era y los ángulos y eso, con cuántos tipos de cada cosa toca hacerlo. Mínimo. Por ejemplo, un triángulo solo se puede clasificar una vez por sus lados, o sea, puede ser cualquiera de los 3 por lados, puede ser, no sé, equilátero. Si es equilátero, no puede ser isósceles ni podría ser escaleno, ¿no? Pues porque solo puede ser alguno de los 3. Pero ese mismo triángulo podría estar como acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Si a eso me refiero, el triángulo, los triángulos, ojo, los triángulos tienen 2 clasificaciones, por su lado,
por sus lados, cómo son sus lados y cómo son sus ángulos en la otra. Entonces ahí tienen que tener en cuenta eso. Listo, profe. Chao, profe. Listo, chao. Ahí son los ángulos. Chao, profe. Listo, Angélica, bien. Los pintantes con colorcitos para describir, Profe. diferenciar cada uno. Pero es que le quería mostrar cómo va quedando mi foto. Listo. Que yo hágale. hice unos gatos. Listo. Por ahí veo Rosso está mostrando, pero no. Acércalo más porque no se alcanza a ver bien. ¿Hiciste unas montañas, un paisaje? Listo. La idea es que entonces clasifiques los triangulitos. No, y no. empieces a clasificar los Espérame. ángulos. A Rosso. Rosillo. ¿Listo, Rosso? Perfecto. Chao, profe. Angélica leyó. Sí, ya leí los subtítulos. Listo, pues. Chao, a ver. Listo, Valentina. Profe. Sí, ahí estoy mirando. Dime. Listo. Ah, ya pintaste ahí con colorcito los triángulos. Diferenciando qué es cada triángulo, ¿sí? Valentina. Sí, sí, señor. Listo. Sino que pues son gaticos. ¿Es qué? Bueno, Listo, profe. la idea es que también Gracias. mire lo de los ángulos, por favor. ¿Cuáles son complementarios? ¿Cuáles son suplementarios? ¿Cuáles son internos y cuáles son externos? ¿Listo? Ahí te faltaría esa parte. Igual hay videos Vale, sí, señor. en YouTube de eso y después mirar para mirar qué es eso, de los ángulos. ¿Listo? Nos vemos todos, chaitos. Dios los bendiga. Si me cuidan.